La educación en Chile hoy día se está enfrentando a una de las crisis más grandes de la historia de la educación. Tenemos cansancio y abandono de profesores o profesores que están decidiendo salir del sistema, violencia escolar, presión administrativa dentro de los profesores, o sea, todo un montón de burocracia que significa estresar más a los profesores y quitarles tiempo de hacer lo que deberían hacer, falta de apoyo en muchas escuelas. Ayer leía acerca de un profesor, nunca había escuchado el término, me parece que le llamaban algo así como monopedagogo o algo así, que son escuelas que solo tienen un profesor, toda la escuela. Y sobre todo una sensación de estar enseñando en un sistema que parece expulsar, parece no querer, maltratar a esos que quieren formar personas en nuestro país. Eso significa y ha ocasionado una de las olas de deserción más grandes entre los profesores jóvenes. Entiendo que entre un 30 y un 40% de los profesores que tienen menos de 5 años ejerciendo abandonan la carrera. No es una cosa teórica de lo que va a ocurrir quizás en el futuro, ya está ocurriendo. Y al mismo tiempo los colegios no tienen profesores, así que terminan contratando personas no calificadas para hacer algo que quizás como que intentan. Genera todo un vicio, ¿no? Pruebas estandarizadas con resultados que se desploman, colegios emblemáticos que sí, hoy día solo conservan el nombre de emblemático. Sin embargo, esta crisis no es solo un problema reciente, ni tampoco es un problema meramente chileno. La gente piensa así, oh, en Chile la educación está en crisis. Sí, en el mundo la educación está en crisis. En los países desarrollados la educación está en crisis. Los sistemas educativos hacen aguas por todos lados hace ya muchos años. Desde una filosofía de escolarización obsesionada meramente con producir mano de obra para la industria, hasta una inclinación por educar meramente para pasar pruebas. Y aquí somos campeones los chilenos, ¿no? Desde el CINCE hasta la PAES. Parece que la educación está meramente enfocada en preparar a los estudiantes para aprobar pruebas, para vertir en sus recipientes o receptáculos un montón de información que tienen que aprenderse de memoria por 2 semanas, porque una vez que pasen la prueba, tal vez es información irrelevante. O me vas a decir que tú te acuerdas de cuál era, no sé, guía, se me olvidan hasta las preguntas. ¿Te acuerdan de las preguntas de la prueba académica que algunos daban, o la PSU que dieron otros? No nos acortamos, es información para la vida. Seamos más bien honestos, algunas de esas son informaciones bastante irrelevantes que solo aprendí y tuvimos que aprender por un ratito, memorizar por un ratito, para aprobar pruebas. En medio de una confusión educativa a nivel global, ¿hay posibilidades de redimir la ubicación, la de educación? Porque lo que está ocurriendo en el mundo hoy día es que muchos cristianos están virtiéndose al sistema de homeschooling. ¿Has escuchado eso? Homeschooling, o en general, incluso fuera de la iglesia, educación no tradicional. Escuelas Waldorf, Montessori, homeschooling por todos lados, cristianos y no cristianos, ¿verdad? Sistemas donde en la casa los educamos. Incluso hay quienes plantean el unschooling, o sea, la no escolarización de los niños y dejarlos libres de explorar, proveerles recursos e insumos para su aprendizaje conforme ellos van interesándose, pero no tenemos para qué hacernos cargo, o más bien que hacernos cargo, no tenemos para qué tener un currículum. ¿Hay posibilidades de reducir la educación? O ya, hay que renunciar a la escolarización. Hay que renunciar a la educación como una suerte de vocación. ¿Cómo están llamados los profesores cristianos a responder en medio de la crisis? ¿En la educación parvularia? ¿En la educación básica, media, superior? ¿Cuál es la vocación del cristiano en la educación? Hoy día vamos a explorar la vocación cristiana en la educación, prestando oídos a las palabras del Señor Jesús en Mateo 22. Y cuando lo hagamos, vamos a ver por qué después, pero quiero que tomen mucha atención a lo que dice Jesús, porque creo que es uno de los textos peor interpretados en la historia. Lo pasamos por alto. Mira qué lindo, suena magia. Pongamos atención a lo que dice la palabra del Señor en Mateo 22, 34 al 40. Los fariseos se agruparon al oír que Jesús había dejado callados a los saduceos. Uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Hermanos, esta es palabra de Dios.
El pasaje de hoy está inmerso en una racha de intentos de las autoridades religiosas judías por pillar a Jesús. Quieren pillarlo, quieren hacerle una trampa, jugarle chueco, hacerlo caer, pisar el palito y quieren conseguir que diga algo que escandalice, sea a las multitudes judías que estaban en la Pascua en Jerusalén o a las autoridades romanas, mejor todavía. Querían intentar hacer caer a Jesús. Eso es justamente lo que nos aclara el mismo Mateo en el verso 15 del mismo capítulo, que no lo leímos. Dice, entonces los fariseos se fueron y deliberaron entre sí cómo atrapar a Jesús en alguna palabra que él dijera. O sea, la pregunta no es tan legítima. No vienen a Jesús porque realmente quieren saber cuál es el primero o el más grande mandamiento, sino porque quieren ver caer a Jesús. Sin embargo, nuestro buen Jesús siempre tiene una respuesta apropiada. El intérprete de la ley, un experto en las leyes del Antiguo Testamento, le pregunta a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande? Uno se puede imaginar, ¿no? En un escenario donde tú, como cristiano, viene el no cristiano, o viene este que quiere hacerte caer y te dice, a ver, te hace una pregunta pilla. Si tuvieras que elegir un mandamiento, ¿cuál sería el más importante de todos? Y uno dice, chuta, ¿cómo lo hago? Santiago dice que si uno incumple un punto de la ley, no incumple todo. ¿Puedo decir que hay un mandamiento más importante que otro? Y uno se pone nervioso ahí. Pero aquí este maestro de la ley está frente al Dios encarnado. Así que Jesús responde con una declaración tan sorprendente como revolucionaria. Da vuelta a su sistema. Toda la ley, todos los profetas, los 613 mandamientos del Antiguo Testamento y toda la narrativa de la Torá y los profetas depende de estos mandamientos. Todo el Antiguo Testamento depende de estos mandamientos. Amar y amar. Amar a Dios y amar al prójimo. En el centro de todo el consejo de Dios está la urgente necesidad de aprender a amar. Por favor, grábate eso en tu cabeza. En el centro, de acuerdo con Jesús, en el centro de todo el consejo de Dios está la urgente necesidad de aprender a amar. Luis Miguel no estaba tan perdido, ¿viste? Si no aprendiste a amar, ahora te puedes demostrar. A veces pasamos por alto esto, ¿no? Y pensamos que, claro, no, lo que tenemos que hacer es como que seguir las cosas y cumplir las reglas y ir así como que vamos leyendo y vamos, no vayamos a pisar ahí, hay que pisar de este lado porque aquí dice la ley que... No. El punto de la ley es enseñarte a amar. Y si no amas, da lo mismo como camines en tu vida cotidiana. Amar a Dios, amar al prójimo. Cuando Jesús está aludiendo a estos mandamientos del Antiguo Testamento, está diciendo que la vida de acuerdo con los propósitos de Dios exige el reconocimiento de que el ser humano es más que un mero repositorio de información. Aquí hay algo profundo para la educación, porque significa que la manera en que nosotros educamos a nuestros hijos, la manera en que nosotros educamos en distintas áreas y en distintos lugares, y cada conversación en la que se transforma en educación, no puede simplemente reducirse a un traspaso de información, porque el ser humano en su esencia, en su corazón mismo, el centro del ser humano, de lo que significa ser humano, es el amor. Somos seres que amamos y despreciamos, que tenemos afectos, amores que definen nuestra vida completa. El ser humano tiene un sistema de afectos que determinan toda nuestra vida. Tú estás amando algunas cosas más que otras. Y esos amores que no tienen que ver con tus conclusiones lógicas necesariamente. Esos amores determinan cómo vives la vida. En qué pasas tu tiempo, en qué gastas tu dinero, con quiénes vas a estar y con quiénes vas a preferir no estar. Los afectos, los amores, eso que valoramos en la vida, reordena toda nuestra vida. Jesús va a escribir varias veces esto. A menudo va a usar el lenguaje del corazón. Y cuando hablamos de corazón, nosotros pensamos en nuestros sentimientos tiernos. Qué lindo, Jesús, qué tierno. No está diciendo eso Jesús. El corazón es el centro de la voluntad humana. Es el centro de aquello que consume todo, incluso nuestra manera de pensar. El centro del ser humano es, en última instancia, definido por nuestros amores.
Y nuestros amores pueden estar desordenados. El mismo Jesús va a declararlo. De la abundancia del corazón habla la boca. En Mateo 12. Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Mateo 6. Quizás más claramente que cualquier otro. En Mateo 6 también 21. Donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Jesús está reconociendo que mucho más necesario que tener la información adecuada es tener un sistema de valoración bien calibrado. Es decir, el aprender a tener por valioso aquello que realmente es valioso. Estamos en una cultura, sobre todo ahora en votaciones, donde las cosas empiezan a subir de temperatura en la televisión, los debates se empiezan a poner pesados, la gente que opina, o estos expertos absolutamente en política, usan este eslogan, ¿no? ¿Cómo es? Dato mata relato. ¿Lo han escuchado? Así que lo más importante es tener la información adecuada. No importa si nos matamos en el intento de expresarla. No importa si maltratamos a otros, nos insultamos constantemente. E incluso no importa si terminamos a los golpes. Porque dato mata relato. Como una justificación. Y cuando vemos eso, hay algo en nosotros que dice, esto está raro. Sí, puede ser. La información es adecuada. Pero mira cómo se trata. Pero mira cómo va a ser capaz este gallo de hablarle así a otra persona, a otro ser humano. ¿Por qué está gritando todo el tiempo? ¿Por qué está insultándolo todo el tiempo? No basta con tener la información adecuada. Sí, puede ser que el dato mate al relato, pero el dato no es suficiente. Necesitamos un sistema de valoración adecuado, porque en el mar de datos hay algunos que son más importantes que otros. Y si no tenemos nuestra brújula del corazón bien calibrada, vamos a perdernos y ahogarnos en ese mar de datos. El famoso profesor de literatura C.S. Lewis, que recomiendo muchísimo para los profesores, ahora justo no, está Eva, pero Sai está haciendo la clase, hay varios profesores más que andan por ahí, pero quizás después lo van a ver. Hay un libro muy bueno que se llama La abolición del hombre. La abolición del hombre. C.S. Lewis escribe justamente criticando las tendencias de la educación moderna, que pretende educar solo la mente. Pretenciosamente evita implantar un sistema de valorización en los estudiantes. ¿Por qué no? Porque ¿cómo los vamos a adoctrinar a los niños? Nuestros valores no tienen por qué ser los de ellos. Nosotros valoramos algunas cosas, pero distintas personas valoran distintas cosas. Por eso me carga la idea, la expresión de esto es un colegio con valores cristianos. No valores cristianos. El usar el término valores cristianos establece una suerte de relativización de la moral, relativización de la belleza, relativización de la verdad. No existe, es que para ti hay cosas buenas, es que para mí son malas, y para ti son bellas, pero para ti son feas. No, hay cosas que son buenas, que son bellas y que son verdaderas, y hay cosas que no las son. Y eso no lo defino ni yo ni tú. Lo define Jesús, buen Señor Jesús, su palabra. Así que Lewis critica estas tendencias de la educación moderna, porque pretenciosamente evitan implantar un sistema de valorización en los estudiantes, pero lo que hace, en efecto, es que termina reduciendo la educación a un mero traspaso de información. No sea que les enseñemos a nosotros, a esos niños, ¿cómo nos vamos a imponer? Capaz que les terminemos enseñando y a atesorar las cosas buenas, verdaderas y bellas del mundo. No, que ellos decidan lo que es bueno, verdadero y bello. Hoy tenemos una frase sofisticada para decir lo mismo, ¿no? Educación laica. Esa es una frase en la que estamos muy acostumbrados todos. Cuando tenemos que elegir dónde poner a nuestros hijos. No, pero es un colegio laico, así que no me preocupa. Esto es justamente lo que dice un colegio laico. No le vamos a meter nosotros un sistema de valores. Cada uno elige. ¿Cómo vamos a aprender cualquier cosa sin una valorización de aquello? ¿Cómo vamos a aprender acerca de las historias de los vejámenes de guerra, abusos, tiranías, sin una valorización? ¿Podemos efectivamente mirar incluso la ciencia, como decía Jorge la semana pasada, sin un compás moral, sin una brújula moral que nos diga esto es bueno o esto es malo, esto es una adecuada o una inadecuada uso de la ciencia? Perdónenme, pero me parece que no.
En realidad deberíamos hablar de una educación relativista. Ese sería un mejor término para hablar de lo que llamamos educación laica. Todos tenemos un sistema de valoraciones. Todos amamos unas cosas más que otras. Y todos, consciente o subconscientemente, influenciamos a otros con eso que atesoramos y amamos. Y si tú, como profesor, atesoras tu relativismo, se lo vas a implantar a tus estudiantes. Lo vas a terminar forzando consciente o subconscientemente en la mente de tus estudiantes. Lewis dice que una educación que pretende ser moralmente neutral produce seres humanos sin corazón, incapaces de distinguir lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso. Este libro fue escrito como hace 80 años atrás. ¿Acaso no describe la crisis de la educación que nosotros mismos experimentamos? Chiquillos que salen del colegio, de los mejores colegios, chiquillos que salen de las mejores universidades, pero que no tienen idea de la diferencia entre lo bueno y lo malo. Tienen toda la información correcta, pero no conocen la diferencia entre la virtud y el error. En inglés, C.S. Lewis advierte: ese tipo de educación no es progreso, es la abolición de aquello que nos hace humanos. Por eso su libro se llama así, La abolición del hombre. En medio de una cultura que concibe la educación meramente en términos de productividad, por un lado, e información, por el otro, la vocación cristiana en la educación exige un empeño, no solo por proveer de la información correcta, sino por formar integralmente a las personas para que aprendan a reconocer y a atesorar la belleza, la bondad y la verdad. Estoy tomando aquí palabras prestadas del famoso teólogo Tomás de Aquino. Él hablaba de esto, ¿no? Lo bueno, lo verdadero, lo bello. Tal vez tú eres profesor, tal vez eres papá, tal vez tienes en algún lugar, abuelo, en algún lugar de tu rol, un rol de enseñanza. Y cuando me escuchas hablar piensas que no tengo idea de lo que estoy hablando, porque en realidad la realidad de la calle es mucho más difícil. Estoy describiendo un escenario que no existe, un escenario ideal donde podemos llevar a cabo estas cosas, pero vivimos en un sistema en el que estas cosas no se nos permiten. ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos si los colegios todos son laicos? Francamente, los pocos colegios cristianos que hay dando vueltas muchas veces son más raros aún que los laicos. Sin embargo, aquí tenemos a Jesús, el Maestro bueno, llamando a todos los maestros cristianos, padres, tíos, abuelos, educadores parvulares, educadores básicos, educadores de ciencia, de educación media y superior. Están llamados a responder a su llamado. Rebelarnos contra esta educación tuerta que busca abolir la humanidad en nuestros estudiantes. Empeñarnos continuamente porque nuestros estudiantes experimenten claramente la diferencia entre la verdad y la mentira, la bondad y la maldad, la belleza y la fealdad. Maestros, profesores, padres, cada uno de nosotros está llamado a discipular el corazón. Estamos llamados a enseñarle a nuestros estudiantes a amar aquello que es digno de amor. Y eso, en última instancia, hermanos, como cristianos, va a conducir a nuestros estudiantes. Va a conducirnos a nosotros a enseñarle a nuestros estudiantes, en última instancia, a atesorar a Dios mismo. Porque Él es el que es más digno de todos, de todo amor. Papás, maestros, educadores de párvulos, de niños, de jóvenes y de adultos, si ustedes se llaman discípulos del Mesías, entonces sacúdanse esa pretenciosa falsa humildad del mundo actual que relativiza todo para evitar ver disponer al estudiante. Rebélate contra el engaño satánico que impone la ridícula idea de que hay que evitar imponer nuestros valores, aun si eso significa que el estudiante quede ahogado en el desesperante mar de su verdad. Sácate de la cabeza ese discurso pagano racionalista que nos hizo aceptar la ridícula noción de que el estudiante es un mero repositorio a llenar con información. Apunta a formar, no solo a informar. Empéñate en estimular la totalidad de la humanidad de tus estudiantes para que aprendan a saborear y atesorar lo bueno, agradable y perfecto.
si reconocemos al ser humano como más que un cerebro y apuntamos a la formación de sus amores, a la educación de sus amores, de aquello que él ama, vamos a estar formando mejores hijos. Vamos a estar formando mejores esposos, mejores padres. Vamos a estar formando mejores ciudadanos. Porque en última instancia vamos a estar formando en ellos la capacidad de reconocer y atesorar lo que realmente es bueno. Y eso es Dios. Eva, que en tu academia de cosmetología la estética siempre sea una expresión de la belleza que hay en Dios y no de la simple vanidad que hay en el mundo. Que tu vida, que tu trato, que tu dedicación, que tu modelo efectivamente haga ver a tus estudiantes la verdadera belleza, una belleza que nadie puede maquillar, que solo puede ser producida por el gran cosmetólogo, que Él hace en nosotros esa verdadera belleza. A la Sabi que está haciendo la clase, tiene la responsabilidad de guiar la sensibilidad de sus alumnos hacia el Creador. Ellos han sido creados para responder en asombro a la belleza del arte. Que al aprender el arte y la música aprendan a reconocer la belleza que solo tiene una fuente verdadera, el creador de la belleza. Jorge ha trabajado por años como profesor de la Universidad Católica, pero me imagino que hay muchos otros que están trabajando en el mundo de las ciencias también como profesores. Que consistentemente la manera en que enseñamos la ciencia muestre la maravilla, el milagro, lo imposible de la ciencia. Que no nos conformemos con esta actitud tan mediocre de pretender que vamos a controlar el universo porque aquí en esta molécula yo me lo sé todo. Así que ahora soy el dueño de la verdad. No, que la ciencia esté plagada del asombro de mirar un mundo que nunca se agota, que nunca deja de sorprendernos y que continuamente tiene más preguntas que respuestas para nosotros. Hermanos, papás, abuelos, tíos, formen corazones, no solo conductas. Enseñen virtud, modelen carácter, redireccionen los afectos. Enseñemos a nuestros niños a atesorar todo lo que es digno de ser atesorado. Eso es educación. Y esa es nuestra responsabilidad. Hermanos queridos, disciernan y participen de la educación. Apoyen iniciativas locales y nacionales que formen humanidad y no solo habilidades. Porque las habilidades, como hemos visto una y otra vez en la historia, pueden ser mal usadas para destruir y aún para matar. Que en todo lugar y en todo momento las personas que les rodean puedan ser transformadas por medio de su influencia. El viernes estuvimos con Matías, con Rubén, en una invitación que nos hizo la Fundación Generación, que muy generosamente, debo decir, ha estado consistentemente financiando el proceso de Matías como aprendiz ministerial. Así que a todos les invito después a revisar Fundación Generación, será muy bueno que lo conozcan. Y en Fundación Generación, cuando se piensa en formación, justamente para los estudiantes se piensa, nos dimos cuenta en un momento, de que teníamos una priorización errada en la educación y la formación. Porque para lo práctico del día a día, nos sirve mucho tener en alta prioridad las habilidades. Necesitamos que el Mati sepa, o que cualquiera, no, perdón por subirte al coloquio Mati, pero que cualquiera sepa, no sé, que llegue, que sepa hacer el sonido, que agarre, que sepa predicar, que sepa, que aprenda a hacer cosas. Eso es lo que la educación normalmente prioriza. En un segundo nivel, necesitamos que tenga las convicciones adecuadas, o sea que de nuevo tenga la información adecuada. Así que habilidades, información. Y la educación en el mundo hasta ahí llega. Eso es todo lo que necesitamos. Pero en Fundación Generación nos dimos cuenta de que necesitamos algo que es más importante aún que las otras dos. El carácter. La formación del carácter. Una constante revisión de las cosas que hacemos y dejamos de hacer para valorizar lo que es digno y aquello que es indigno. Para ponerle el cascabel al gato y decir esto es bueno y esto no es tan bueno. Esto es bello y esto no es tan bello. Esto es verdadero, esto no es tan verdadero. Y es difícil en nuestro mundo, porque estamos tan sumergidos en una relativización de la verdad que acostumbramos a hablar de nuestra... Ni siquiera, aunque tenemos posiciones a veces, incluso como filosóficas que dicen, no, esta cuestión de mi verdad es falsa, nosotros estamos profundamente moldeados por esa verdad, posverdad, ¿no? O sea, nosotros queremos constantemente tener la razón y no queremos que nadie nos venga a decir que quizás estamos equivocados. Y hermanos, lo más probable es que estemos equivocados. Muchas veces nos pasa en nuestra vida que nosotros estamos equivocados
Y estamos tan profundamente convencidos de nuestra verdad que no queremos aceptar que otra persona nos diga nada. Pero ese es justamente el rol de la educación cristiana. Cotejar las verdades que creemos. Estar dispuestos a que nos digan que no y reflexionar humildemente para considerar la posibilidad de que estemos equivocados. Por eso es que la educación tiene el centro en el corazón. Necesitamos ayudar a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, a considerar qué verdad es más verdadera, qué bondad es más buena, qué belleza más bella, y no dejarla ahí nomás. En nuestro país hoy día tenemos a miles de profesores abandonando su vocación, porque sienten que ya no tiene sentido, que la educación ha perdido sentido. Y mi sospecha es que tienen razón, porque este tipo de educación no tiene sentido. Pero la Escritura dice que hay un tipo de educación que sí tiene sentido. La educación puede redimir si nuestro Redentor ha reclutado un equipo de sus siervos justamente con ese fin. Un ejército de educadores cristianos. Estoy pensando aquí en todas las personas que le enseñan a mi hija en el colegio Crossway, por ejemplo, que son muchos de ellos cristianos que están tratando justamente de hacer esto. Hay un ejército de educadores cristianos llamados a formar no solo la razón, sino también el corazón de nuestros estudiantes. Anoche me pasó algo muy loco, estoy acostándole a Lucía. Yo nunca le había enseñado al Padre Nuestro. No sé, no le enseñaba, no se me ocurrió. Y Lucía me dice, quiero orar, papá. Ok, orar. Y dijo el Padre Nuestro, sola. ¿De dónde aprendió esto? Crossway. Los cristianos que están educando a mi hija, están enseñándole a valorar, no solamente a aprender de memoria cosas. La labor del cristiano en la educación es enseñar a atesorar lo que realmente es un tesoro, a contemplar la verdadera belleza y a defender la verdad. ¿Tú te imaginas si pudiéramos votar por un candidato así? Que 100% atesorara lo que realmente es digno de atesorar, que 100% fuera a contemplar lo que realmente es bello y que 100% defendiera solo la verdad. ¿Te imaginas un presidente así? ¿Cuántos cambios podría hacer un Senado así para Chile? ¿Cuántos cambios podría hacer así un directorio de una universidad para la universidad, para el sistema completo de Chile, de la sociedad chilena? Sería increíble. Y nosotros podemos contribuir a ello en nuestras casas y en nuestras vocaciones educativas. El teólogo anglicano Ashley Null escribió estas palabras. Me encanta Ashley Null. Escribe acerca de Thomas Cranmer, el gran reformador inglés, y dice: lo que el corazón ama, dice la antropología de Thomas Cranmer se puede resumir en esta frase: lo que el corazón ama, pon atención, lo que el corazón ama, la voluntad busca y la mente justifica. Lo que el corazón ama, la voluntad busca. Y lo que la voluntad busca, la mente lo justifica. Mira la inversión de nuestra cultura. Nosotros pensamos que llegamos a conclusiones adecuadas en una suerte de vacío racional, a partir de la cual buscamos esas virtudes y finalmente amamos lo que hemos llegado a pensar que es verdadero. Pero dicen, no, así no funciona el ser humano. El ser humano ama. Y sea lo que sea que ha puesto en ese lugar de amor, lo busca y lo justifica. Y si tu amor está desordenado, tu razón y tu voluntad están esclavizadas al desorden y a la mentira. No es la mente, sino el corazón, el centro del campo de batalla de la educación. Nuestro sistema educativo está en crisis, pero nuestro Señor Jesús nos ha dado la solución: educar la razón y el corazón, para que nuestros estudiantes aprendan a amar lo que realmente puede darle sentido a la vida: la verdad, la bondad y la belleza, que sin duda siempre proviene de Dios. Vamos a pasar un tiempo de oración y quiero invitarles a orar por ustedes, pero también a orar por aquellos que son profesores en torno a nosotros, aquellos que están educando a nuestros hijos, aquellos que están educando a los presidentes que nos van a gobernar por los próximos 50 años.
Así que vale la pena orar por los educadores, ¿cierto? Padre Celestial, te pedimos perdón porque hemos adoptado en nuestras presuposiciones mentiras y reducciones del mundo. Reducciones de quienes somos realmente, Señor. Somos más que cerebros. Ciertamente, nuestros afectos nos gobiernan. Gracias, Padre, por mostrarnos la verdad, la belleza, la bondad. Gracias, Señor, porque cuando vemos tu palabra efectivamente encontramos en ti todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo deleitable. Ayúdanos a ser astutos como serpientes e inocentes como palomas. Guíanos para usar el sistema y operar como agentes encubiertos para educar e informar valientemente a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, a todos con quienes nos encontramos. Ayúdanos, Señor, a ser valientes y sabios para amar a nuestros estudiantes, a nuestros hijos y disfrutar de verlos crecer íntegramente, no solo con mejor información, sino con una transformación de toda su vida, para su deleite, para el beneficio de esta sociedad y para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús.